rugido del dragón relámpago. Capítulo 33. Metrópolis y Smallville. Baltasar terminó devorando 8 jugosas hamburguesas más, antes de silbar contento y dormirse, diciendo que iba a descansar un rato y que no debería molestarlo. En cuanto lo hizo, me zambullí en mi propia comida. La comida húmeda bajaba fácilmente por mi garganta. Mi mente empezó a divagar mientras comía. ¿Cómo había sobrevivido durante meses en la oscuridad? Eché un vistazo rápido al falchión negro, que yacía sobre mi regazo, con sus sentidos alerta mientras me esforzaba por recuperar fuerzas. De alguna manera, Erebus me había mantenido con vida durante meses. Una especie de éxtasis, quizás. No parecía que hubiera sufrido atrofia muscular alguna por la experiencia. Para ser honesto, me sentí más fuerte que nunca. ¿Por qué fue eso? ¿Será por la gran cantidad de energía que canalicé mientras luchaba contra el emperador Diablo Mundus? ¿Y durante toda la debacle del Temen Nigru? Me estremecí al recordar cómo Mergil despachó casi instantáneamente a Lilith, la sucumbo-teniente del ejército de Mundus. Lo había hecho tan rápido, y lo hizo parecer tan fácil, me recordó que todavía tengo un largo camino por recorrer. Negué con la cabeza y me concentré en el presente. Mi ánimo decayó inmediatamente al pensar en lo que me había pasado. Por lo que pude reconstruir, supuse que me había ido tan lejos en el nunca jamás que me depositó en Estados Unidos cuando finalmente resurgí. Había llegado aquí y fui capturado de inmediato por un vagabundo codicioso, quien luego me vendió a unos científicos locos. Los científicos terminaron matando al hombre cuando éste protestó porque le habían estafado. Apreté los puños, recordando la humillante experiencia que siguió. Me hicieron sentir tan débil y me dolieron. A Baltasar le dolieron aún más. No estaba segura, pero pensé que la anestesia que me dieron solo me hizo dormir. Mi fiel amigo podría haber estado expuesto a los efectos nocivos de ese líquido verde durante todo el tiempo que yo estuve inconsciente, sin que él pudiera caer en una dichosa inconsciencia. Solo pensar en eso hizo que mi sangre hirviera. Peor aún, esa misma sustancia ató a Baltasar a mí, probablemente indefinidamente. Las escamas estaban ya no solo cubre mi piel. Se habían convertido en mi piel. Podía sentirlo, de alguna manera. Baltasar y yo nos habíamos convertido en uno. Su energía estaba tan entrelazada con la mía, que dudaba que pudiera separarnos nuevamente. Como si no fuera suficiente, los científicos habían intentado extraerme sangre, e incluso un trozo de Baltasar, pero detuve esos intentos destruyendo el material de muestra que tenían almacenado en el refrigerador. Sin embargo, aún tenían mi semen. ¿Cómo iba a encontrarlo? Terminé la hamburguesa y comí algunas papas fritas mientras bebía tranquilamente del vaso de soda. Necesitaba un plan para decidir qué hacer. ¿Cuál era mi máxima prioridad? ¿Volver a casa? ¿Recuperar mi semen? ¿Encontrar al culpable y evitar que lo volviera a hacer? Pensé que haría los 2 segundos y luego volvería a casa. Tanteé la caja de papas fritas, saqué los pocos trozos que quedaban y me los metí en la boca antes de levantarme. Tomé un último sorbo de refresco antes de tirarlo a un lado, completamente indiferente a las consecuencias de mi basura. Piensa con lógica, Potter, me dije, limpiándome un poco de ketchup de la boca. ¿Cuál es el primer paso para encontrar mi semen? Unos momentos más de reflexión después, y se me ocurrió una idea. Saqué mi varita de acebo y la sostuve plana en mi mano. Apúntame mi semen, dije, y mi varita terminó apuntando a mi entrepierna. Me llevé la mano a la cara antes de guardar mi varita en el bolsillo con un suspiro de decepción. Claro que apuntaría hacia allí. O tal vez, ya la habrían usado. Ni siquiera quería pensar en eso. ¿Y qué se suponía que debía hacer ahora? Probablemente podría regresar a Inglaterra con un ataque aéreo o tomar un avión. Pero tenía que averiguar qué estaba pasando y descubrir quién me había hecho esto. Ver a esos niños en coma así, intenté despertarlos. De verdad que lo logré. Los sacudí, les di bofetadas, grité muy fuerte. Rayos, incluso intenté usar enervar. Pero nada funcionó. Se quedaron dormidos. Probablemente ya estaban demasiado lejos, me dije. Debería haberlos matado, aunque solo fuera para que sus cuerpos descansaran en paz. De hecho, probablemente los estaban trasladando a otra instalación oculta, donde seguirían experimentando con ellos. La sola idea me enfureció. Enojado conmigo mismo por no haberlos salvado. Enojado con los hombres que hicieron esto. Quería matarlos a todos por sus acciones. Erebus palpitaba en respuesta a mi sed de sangre, la espada vibraba con excitación en mi mano izquierda. Respiré profundamente para tranquilizarme. Primero lo primero.
Tenía que avisarles a Sirius, Daphne y Dumbledore de que estaba viva. Saqué mi varita de nuevo, concentrándome en mi felicidad. Me llevó un tiempo, dadas las circunstancias, pero lo logré. Expecto Patronum. Mi varita, con su habitual dramatismo, brotó de sus púas, galopando por el callejón como si fuera un bosque majestuoso en lugar del pozo negro de inmundicia que era. El Patronus se detuvo justo frente a mí, mirándome con ojos casi curiosos. Muy bien, necesito que vayas con Sirius, Daphne y Dumbledore, en ese orden, dije, y el siervo asintió obedientemente. Dile a Dumbledore que estoy vivo. No te preocupes por mí, nos vemos cuando termine con mis asuntos aquí en Estados Unidos. El siervo asintió en señal de comprensión, antes de esperar mi mensaje a Sirius Daphne. Para Sirius y Daphne, estoy bien. Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en contarles mi última experiencia. ¿Cómo iba a contarles algo sin preocuparlos? ¿Debería mentirle a Daphne? ¿A Sirius? Mentí, admití. No estoy bien. Vagué entre mundos durante meses. Ni siquiera sé cuánto tiempo. Y luego, al volver, me llevaron unos científicos. Me hicieron cosas. A otros niños. Me detuve de nuevo, respirando hondo y cerrando los ojos con fuerza un buen rato. Lo que importa es que voy a encontrar a quien me hizo esto a mí y a todos esos niños. Sé que debería volver contigo de inmediato. Pero no puedo darles la espalda a estos niños. Te veré pronto. Te lo prometo. El Patronus se acercó a mí, el gran ciervo blanco, casi tan alto como yo. Cornamenta me acarició la cara con cariño, casi paternalmente, antes de galopar hacia la oscuridad del callejón, desapareciendo tras el muro. Voy a entregar mi mensaje. Me quedé mirando el final del sucio callejón un buen rato antes de irme. Deambulé por las calles un rato, con la mente aún puesta en el asunto en cuestión. Para llegar al fondo de esto, primero tuve que averiguar dónde estaba y cuánto tiempo estuve ausente. Podría ir preguntando a la gente, pero eso tenía algunos problemas. Para empezar, era medianoche, así que era improbable que encontrara a alguien dispuesto a hablar con un tipo sin camisa y con pantalones andrajosos. Lo más probable era que el desconocido pensara que era un vagabundo o un psicópata y saliera corriendo de inmediato. En segundo lugar, incluso si fuera posible encontrar una cara amiga ahora mismo, no podía arriesgarme a que me encontraran. No sabía a qué me enfrentaba. Esas instalaciones funcionaban justo debajo del hospital, y las mismas furgonetas que me habían llevado estaban flanqueadas por patrullas. Si hablaba con alguien, existía la posibilidad de que la persona con la que hablaba hubiera sido entrevistada por la policía. Reflexioné sobre el asunto durante otros 45 minutos, asegurándome de mantenerme en las sombras, con mis pasos aún silenciados por mi hechizo. Oí el tintineo de unas campanillas al abrirse una puerta frente a mí. Un grupo de chicos, probablemente de mi edad, salió, riendo animadamente y charlando entre ellos. Ese fue un partido brutal, tío, le dijo un pelirrojo lleno de acné a su amigo, quien simplemente se encogió de hombros ante el elogio. No, solo conseguí una triple muerte temprana, y a partir de ahí todo se complicó muchísimo. El chico sonrió. El resto de la conversación se desvaneció a medida que el grupo de chicos se alejaba cada vez más de mí. Observé su forma un rato, antes de mirar de dónde venían. Pude ver una serie de computadoras alineadas contra las paredes. Un escritorio grande, casi de cristal, estaba en el centro, y un empleado conversaba con uno de los clientes. Sobre la puerta de cristal había un cartel que decía, Keyboard Warriors, creado por jugadores, para jugadores un cibercafé. Solté un bufido al oír el nombre, antes de meter la mano en el bolsillo. Saqué el fajo de billetes que me había dado el empleado del McDonald's y empecé a contar. 10, 20, 25, 30, 40, murmuré los números mientras hojeaba los billetes. Me llevó casi un minuto porque me aseguré de comprobar mi número. Tenía unos $250. Supuse que una sesión aquí no costaría ni de lejos tanto. Tenía un billete de 20 en la mano, doblando el resto y guardándolos en mi bolsillo. Era un riesgo, pero no tenía muchas opciones en ese momento. Además, estaba bastante seguro de que nadie cuestionaría a los trabajadores. Un café de juegos no le parecía precisamente un refugio para criminales. Así que entré. La puerta se abrió con un tintineo, lo que hizo que el dependiente me mirara. Miré a mi alrededor, notando los numerosos carteles que mostraban varios juegos, así como algo de anime. En el centro del café, había un gran escritorio de cristal, lleno de camisetas y algunos pantalones con motivos de cómics y juegos. ¿Puedo ayudarle?
Preguntó con cautela el hombre, un oficinista gordo con una barba enorme y gafas. Observó mi espada y mi ropa destrozada. Miré a Erebus, quien transmitía una sensación de diversión ante mi situación. Ah, claro. Fingí vergüenza, sonriéndole con los dientes. Un pequeño cosplay que se me pasó de la raya. Quería el look de héroe mutante. Entonces le enseñé mi mano escamosa y negra. Los ojos del hombre se abrieron y se levantó de su asiento, mirando mi mano con interés. ¡Qué buen cosplay, chico! Elogió el hombre, antes de extender la mano. Me llamo Derek. ¿En qué puedo ayudarte? Coloqué el billete de 20 sobre la mesa de cristal y le estreché la mano con la mía. Hace mucho frío, dijo al rozar su piel con las escamas. Sonreí con naturalidad. Deberías ver cómo me siento. Mi piel está justo debajo de todo esto. Soy Harry, por cierto. Bueno, continué, rompiendo el contacto y adelantando el billete de $20. Esperaba poder tomar prestada una de tus computadoras. Sí, dijo el dependiente, Derek. Claro. ¿Por cuánto tiempo lo quiere? ¿Cuánto me da un billete de 20? Respondí. 5 horas, dijo Derek. Ah, negué con la cabeza. No creo que necesite tanto tiempo para una sola sesión. Sí, entiendo lo que quieres decir. Derek asintió con complicidad y mostró una tarjeta de aspecto sencillo. Pero no debes haber estado en un cibercafé últimamente. Nunca he estado, la verdad, le admití al hombre. Hace poco que me metí en esto. ¿Para qué es la tarjeta? Bueno, lo bueno de esto es, explicó Derek mientras me entregaba la tarjeta, que registra cuánto tiempo has estado en nuestras computadoras. Si la configuro en 5 horas, la tarjeta cuenta regresivamente hasta 0, siempre que la tengas conectada a nuestras computadoras. Asentí. ¿Dices que puedo estar aquí 1 hora? ¿Y si me detengo, me quedarán 4 horas en la tarjeta? Exactamente. Derek parecía satisfecho. Lo pensé un momento antes de asentir. De acuerdo. 5 horas, claro. Le devolví su tarjeta. Derek la tomó con suavidad, volvió a sentarse y marcó algunas teclas. Insertó la tarjeta en una pequeña caja negra y luego marcó algunas teclas más. 5 horas, dijo Derek mientras un fuerte pitido salía de la caja negra. Sacó la tarjeta y me la entregó. Listo, Harry. Solo tienes que introducirla en uno de los lectores de tarjetas y diviértete. Genial. Gracias, dije, antes de dirigirme al final de la sala, pasando junto a unos asientos ocupados. Unos chicos jugando Counter-Strike. Sonreí, a mi pesar, antes de buscar un asiento adecuado y colocar a Erebus en un lugar seguro. No quería cortar ningún cable ni nada. En el monitor central, leí la palabra bloqueado en rojo sobre fondo negro. Jugué torpemente con la tarjeta que Derek me había dado, insertándola mal varias veces, antes de finalmente acertar. La pantalla cambió a un escritorio con fondo negro, lleno de todos los juegos más recientes. Apareció una ventana en el centro. Decía, iniciar sesión. Tiempo restante, 5 horas. Hice clic en sí y la ventana se minimizó al lado derecho de la barra de tareas, comenzando la cuenta regresiva. Bien, hora de ponerse a trabajar. Una rápida revisión de la barra de tareas mostró que la fecha era miércoles, 13 de mayo del año 2015. 5 meses. Había estado inconsciente durante 5 meses. Reprimí un suspiro de decepción antes de abrir Mozilla Firefox. Entré en Google y escribí Metrópolis. Me salté algunos informes meteorológicos y, en su lugar, busqué el enlace de Wikipedia. Metrópolis, en Kansas, ¿dónde demonios está Kansas? Murmuré antes de abrir Google Maps. Escribí el nombre del cibercafé, seguido de la ciudad y el estado. La página tardó un momento en cargar, pero logró encontrar el lugar. Reconocí uno de los iconos del mapa, el Hospital General de Metrópolis. Mi mirada se desvió hacia mi posición. Estaba en el 860 de Bertrand Boulevard. Me recosté en la silla, absorbiendo la información. Estaba casi en el centro de Estados Unidos, lejos del Reino Unido. Me rasqué la nuca antes de abrir una nueva pestaña. Lo pensé durante unos momentos antes de escribir las palabras Freak Metrópolis. Recibí enlaces a varios restaurantes, una perfumería y otras cosas inútiles. En la parte superior de la lista de búsqueda, decía, ¿quisiste decir, Smallville Meteor Freaks? ¿Fanáticos de los meteoritos? Hice clic en el enlace y Google mostró una lista completamente diferente. Encontré principalmente menciones a un periódico escolar llamado The Torch, así como algunos otros callejones sin salida. Hice clic en el enlace y casi gemí de pura frustración. Era un enlace muerto. ¿Cómo iba a encontrar lo que buscaba?
Me crují los nudillos brevemente, pensando en posibles soluciones. Retrocedí una página y volví a la lista de resultados. Debajo del enlace en el que había hecho clic, estaba la dirección real del sitio web, con una lista desplegable al lado. Abrí la lista y hice clic en caché. En esencia, el funcionamiento de las caches web en Google es el siguiente. Si se accedía a un sitio web con suficiente frecuencia, Google creaba una instantánea de la página tal como aparecía en la fecha del último acceso, por si el sitio desaparecía por alguna razón. Sonreí al ver una nueva página. En ella, había una explicación básica de qué eran los fenómenos meteorológicos. La leí durante unos minutos. Por lo que pude entender, los fenómenos meteorológicos se crearon por la exposición a la radiación emitida por rocas meteóricas. Se incluyeron algunas fotos de las rocas verdes y brillantes. El mismo color del líquido que me inyectaron en las venas. Los siguientes 20 minutos los pasé consultando todo el contenido relacionado con este fenómeno meteórico. Muchos artículos diferentes hablaban de mutaciones aleatorias y sucesos extraños ocurridos durante los últimos 10 años. Al parecer, hace unos 16 años, hubo una lluvia de meteoritos que impactó en Smallville, una pequeña ciudad que se encontraba casi a tiro de piedra de Metrópolis. Era un posible objetivo de investigación. Abrí una nueva pestaña y busqué el nombre del autor de los artículos. Chloe Sullivan. Las primeras páginas fueron un montón de basura, hasta que llegué a la tercera. No era nada del otro mundo. Una pequeña columna en el Daily Planet sobre un accidente de coche. Pero fue reciente. Leí el artículo completo, comparándolo con sus artículos de The Torch. No estaba seguro, pero parecía que los estilos de escritura eran bastante similares. Busqué información sobre el Daily Planet e inmediatamente fui a su página de contacto, antes de fijarme en el número. Ahí tenía una pista. Alguien que probablemente sabía bastante sobre estos meteoritos y los fenómenos meteorogénicos. Me disgustaban esos términos. Esos niños comatosos no merecían ser etiquetados así. Infectados por meteoritos sonaba mucho mejor. Volviendo al tema que nos ocupa. Ya tenía información. Pero aún necesitaba recursos. No tenía dinero infinito. Había una sucursal de Gringotts en Metrópolis. Por suerte, esa búsqueda no me llevó mucho tiempo. Hice clic en el enlace y me llevó a una página en blanco y roja. Apareció un mensaje que decía lo siguiente: gracias por elegir Gringotts Bank. La política de la empresa exige que realicemos una prueba de conocimientos por razones de seguridad antes de revelar información. ¿Aceptas? Inmediatamente hice clic en sí. La primera pregunta que apareció fue: ¿a qué escuela asististe? Respondí: Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La segunda pregunta fue: ¿dónde está ubicada la sucursal de Gringotts en Gran Bretaña? Escribí: Callejón Diagon. La tercera pregunta fue: ¿cuál es la moneda que utilizamos? Escribí: galeones, sicles y knuts. 17 sicles en un galeón y 29 knuts en un sicle. No hubo más preguntas. El sitio simplemente mostraba una dirección. La anoté y la busqué en Google Maps. Estaba a unos 45 minutos a pie desde allí, en el número 20 de la calle Morgana, un nombre que me pareció bastante gracioso. El siguiente paso fue encontrar un lugar donde quedarnos durante todo esto. Abrí otra pestaña y busqué apartamento en alquiler en Smallville. De inmediato me salté algunos enlaces, pidiendo más de 2000 al mes. Añadí 500, y la lista de lugares disponibles se redujo a 2. El primero fue, francamente, un basurero. Fui inmediatamente al segundo y revisé los detalles. Era un lugar bastante agradable, a juzgar por las fotos. Estaba ubicado encima de una cafetería en el número 220 de Main Street, en Smallville. El lugar se llamaba Talón. Parecía un lugar tan bueno como cualquier otro. Imprimí las instrucciones para llegar al talón y al vertedero, por si acaso quedarme en el apartamento sobre el talón no funcionaba. No quería dormir en la calle. Llamé a Derek y le hice un rápido gesto con la mano. ¿Puedo ayudarte en algo? Dijo Derek con una sonrisa. ¿Sí, tienen impresora? Pregunté con esperanza, y recibí un asentimiento a cambio. ¿Cuántas páginas necesitas imprimir? Preguntó Derek. Solo 2, por ahora, dije, mostrándole lo que necesitaba imprimir. Instrucciones para llegar a la sucursal de Gringotts en Metrópolis, además de notas que había tomado al azar, como la información básica sobre los infectados por meteoritos y el nombre de Chloe Sullivan, que estaba adjunto al número de teléfono del Daily Planet. Derek asintió. Cuesta $1 la página. Activaré la impresora de tu computadora.
Saqué un billete de $5 y se lo di, mientras miraba un refrigerador cercano. Me acerqué y cogí una barra de Twix, ya que Derek me estaba permitiendo usar la impresora. ¿Mis $5 también cubren esto? Pregunté, y el hombre asintió distraídamente. De acuerdo. Quédate con el cambio. Regresé a mi asiento, esperando la luz verde de Derek. En cuanto la recibí, imprimí los papeles necesarios y fui a buscarlos, asegurándome de que todo estuviera impreso correctamente. Cerré sesión, saqué mi nueva tarjeta del lector y la guardé en uno de mis bolsillos para usarla en el futuro. El monitor volvió a su estado anterior. Me acerqué a la gran mesa de cristal y miré las prendas expuestas. Me llevó un rato, pero finalmente me decidí por una camiseta negra con estampado de serpiente, que me pareció muy adecuada. ¿Cuánto cuesta esta camisa? Pregunté, señalando la prenda mencionada. Derek me miró un instante antes de cruzar la mirada con la mía. $5, respondió Derek, aparentemente divertido. Me preguntaba cuándo pedirías una camisa. Me sonrojé un poco avergonzado, antes de levantar a Erebus y decir, sí, no estoy seguro de qué le pasó al mío. Además, ¿tienes algo donde pueda meter mi espada? Derek se frotó la barbilla. Un par de mochilas, nada sofisticado como una funda de espada, respondió finalmente, entrando en la trastienda. Unos segundos después, salió con varias mochilas medianas y una bolsa de lona. Me llevo la camisa y la bolsa de lona, dije después de meditarlo. Claro, eso debería costar unos $20, dijo Derek y sacó la camiseta. Saqué un billete de 20 y se lo di a Derek, recibiendo a cambio la bolsa y la camisa. Me puse la camisa sin perder tiempo. Era una talla más grande, pero no me importó. Abrí la bolsa de lona, coloqué a Erebus dentro y me la colgué a la espalda. Le di las gracias a Derek por última vez antes de salir del cibercafé, sintiéndome mucho mejor que antes. El sol empezaba a salir, bañando las calles con la luz de la mañana. Caminé por calle tras calle, navegando por los recovecos de la ciudad con el mapa que había impreso. Sin darme cuenta, me encontré frente a un gran complejo abandonado. Una ilusión para alejar a la población no mágica. Crucé la puerta y me maravillé en silencio ante lo que vi dentro. Puede que fuera algo grande por fuera, pero por dentro era definitivamente gigantesco. Esperaba algo como el Callejón Diagon, pero esto era completamente diferente. Parecía que la comunidad mágica aquí era mucho más progresista. Estaba en un centro comercial bastante grande, que se extendía al menos 10 pisos hacia abajo. No había mucha gente, pero probablemente se debía a que aún era demasiado temprano para que la mayoría estuviera funcionando. Vi a unas cuantas personas deambulando por el complejo, haciendo sus compras matutinas. Caminé por la planta baja, sin saber muy bien a dónde ir. Finalmente, tras unos minutos deambulando sin rumbo, me topé con un kiosco que mostraba un mapa del centro comercial. Muy bien, así que Gringotts está 4 pisos más abajo, tarareé mientras consultaba el mapa. Me moví rápidamente, mis ojos comenzaron a arder con el dolor revelador causado por la falta de descanso. Consumir esa electricidad me había dado la fuerza necesaria para escapar de las instalaciones debajo del hospital, pero había estado constantemente despierto durante horas, esquivando a las autoridades e investigando este lugar. Mi mente estaba llena de tanta información que temía que estallara en cualquier momento. Suspiré al llegar a Gringotts, que ocupaban buena parte del suelo. Entré al banco y el familiar entorno de mármol blanco me resultó un poco reconfortante. A diferencia de la sucursal del Callejón Diagon, había monitores de ordenador junto a cada cajero. Me acerqué a un cajero goblin al azar. Disculpe. Conseguí la atención del cajero. Me miró con cierta molestia. ¿Sí? Soy ciudadano británico y me preguntaba si habría alguna manera de recibir dinero de mi bóveda en el Callejón Diagon. ¿Es posible? Pregunté con esperanza. El duende me miró con curiosidad. Así es, señor Harry Potter, ¿cuál es el tuyo? Pregunté. La cara del duende inmediatamente entró en shock. Soy Clawgrip. ¿Eres el niño mago que detuvo el fin del mundo? Preguntó el cajero. ¿El fin del mundo? Repetí, un poco desconcertado. ¿Te refieres al Temen Nigru? Se decía que Harry Potter había muerto en la batalla para salvar la tierra del emperador demonio, empezó el cajero, casi mirándome fijamente. Pero nuestros registros aún indican que el niño está vivo. Bien. Asimilé la información y la insinuación oculta. Bueno, Garra, te aseguro que soy Harry Potter. ¿Cómo puedo demostrarlo? Clawgrip me observó un momento, antes de ladrarle unas órdenes a un goblin que pasaba. El goblin en cuestión salió corriendo.
Unos minutos después, regresó con un pergamino de aspecto antiguo y 2 guardias que blandían sus armas amenazadoramente. ¿Entiendes eso?, empezó a decir Clawgrip, agarrando el viejo pergamino y poniéndolo delante de mí. Si no eres quien dices ser, te detendrán para interrogarte antes de entregarte a las autoridades. Sí, dije inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente coloca tu pulgar sobre el pergamino y te identificará, instruyó Clawgrip. Parece fácil, dije, y puse el pulgar sobre el pergamino. Brilló durante unos segundos, antes de mostrar a James Potter en rojo brillante. Los goblins jadearon, antes de inclinarse ante mí con respeto por unos instantes. Miré a mi alrededor, desconcertado. ¿Por qué te inclinaste? Harry Potter, dijo Clawgrip con paciencia, con un semblante completamente distinto al enfado que había mostrado antes. Subiste al Temennigru y cerraste la puerta del mundo demonio. Te debemos nuestra gratitud. Tuve ayuda, y han sido recompensados por sus contribuciones, dijo Clawgrip con una amplia sonrisa, volviéndose hacia su monitor y tecleando. Ah, aquí estamos, dijo Clawgrip, antes de leer el monitor. A Sirius Black y Tristan Greengrass, les otorgamos 20.000 galeones a cada uno. A ti y a los cazadores de demonios, Dante y Virgil, 200.000 galeones a cada uno. 200.000 galeones, ¿cuánto es eso en dólares estadounidenses? Pregunté de inmediato. El tipo de cambio actual es de $7 estadounidenses por galeón, dijo Clawgrip. 1.400.000. Casi me quedé boquiabierto. Madre mía, qué dineral. En efecto. Confirmó Clawgrip. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para recibir el dinero de Londres? Pregunté. No me entiende, señor Potter, dijo Clawgrip con una sonrisa divertida. Al menos, pensé que parecía divertido. Tiene derecho a ese dinero ahora mismo. Eso es bueno. Pasaron otros 15 minutos de conversación y negociación, pero salí de Gringotts con una pequeña bolsa llena de galeones, $5.000 en efectivo junto a Erebus en la bolsa de lona y una tarjeta de crédito, entre otras cosas. Aunque, con el aspecto de este centro comercial, no debería haber sido tan sorprendente. Pasé la siguiente media hora explorando el centro comercial y terminé comprando una buena cantidad de pociones, incluidas, entre otras, soluciones fortalecedoras, esencia de Murtlap y Pepperap. Salí del mágico centro comercial y volví a la calle. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie, antes de quitarme la camisa y guardarla en la bolsa de lona. Tras una última mirada, activé mi ataque aéreo. Un rayo convergió en mi espalda y estalló hacia afuera, formando alas de color blanco a su lado. Sonreí, me incliné para agarrar la bolsa de lona y salí. Subí lo más alto que pude, incluso más allá del rascacielos más alto, maravillándome con la belleza del cielo y de la ciudad misma. Desde allí arriba, parecía un lugar encantador. Fruncí el ceño. La euforía que experimentaba fue aniquilada por una repentina oleada de ira, impulsada por la vergüenza y el odio. Suspiré y continué mi vuelo hacia Smallville, asegurándome de aterrizar en un callejón vacío cerca de la cafetería. El viaje en sí había durado aproximadamente media hora. Habría sido mucho más corto si no me hubiera visto obligado a evitar que me detectara una pareja que casualmente miraba hacia arriba mientras intentaba aterrizar. Al traer el rayo de vuelta a mi cuerpo, abrí de nuevo la bolsa de lona y me puse la camisa, antes de cerrarla de nuevo y salir del callejón. Algunas personas me miraron con extrañeza, pero las ignoré. Probablemente no estaban acostumbrados a los recién llegados. Los pueblos pequeños solían funcionar así. No es que me importara. No iba a vivir aquí para siempre. Tan pronto como terminaba mi tarea, me iba a casa. Entré en la cafetería y observé el entorno. El interior tenía el estilo de una cafetería moderna y presentaba un motivo egipcio, a juzgar por las diversas estatuillas de esfinges y los jeroglíficos pintados en las paredes y pilares. No es un mal lugar, considerando todas las cosas. Me acerqué a la mujer pelirroja de mediana edad que recibía órdenes de un ejército de universitarios faltos de cafeína. Me dio un poco de pena, así que me quedé a un lado y esperé a que terminara. Tardó un poco, pero finalmente, el interminable diluvio de niños se desvaneció. La pelirroja me sonrió con cariño, y mi corazón me recordó a mi madre con una dolorosa opresión. Me lo tragué y me dirigí a ella. Hola. Bienvenido, dijo la pelirroja con una sonrisa. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas? Dije sin decir nada, antes de negar con la cabeza. Oh, no, no estoy aquí por un café. Estoy aquí por el apartamento que se alquila encima del talón. Lo vi en un anuncio en internet. La mujer asintió, haciendo una. ¿Está todavía disponible? Pregunté esperanzado.
Sí, lo es, confirmó con una sonrisa. ¿Te gustaría verlo? Asentí agradecido. Sería genial, señorita. Oh, ¿dónde están mis modales? Extendió la mano, con aspecto un poco avergonzado. Marta Kent. Tomé su mano y la estreché con firmeza. Harry Potter, me presenté. ¿Qué hay del apartamento? La pelirroja, Marta, me miró con curiosidad al oír mi apellido, pero pareció encogerse de hombros mentalmente antes de llamar a alguien para que la sustituyera. Lois. Sí, señora. K. Una guapa morena atlética apareció por detrás, caminando alegremente hacia nosotros. Me miró con curiosidad un instante, antes de volverse hacia Marta. ¿Podrías reemplazarme, Lois? Le preguntó Marta a la chica, haciéndome un gesto. Tengo que enseñarle el apartamento al señor Potter. Claro, dijo Lois con naturalidad, mirándome de reojo. Harry está bien, señora Kent, dije con una sonrisa relajada, y seguí a Marta por las escaleras hasta el apartamento. Recorrí el apartamento, revisándolo todo. El apartamento en sí era bastante básico. Solo una habitación grande. No había una pared que separara el dormitorio de la cocina y la sala de estar. Bueno, ¿qué te parece? Preguntó Marta, tras un minuto de curiosa inspección. Se ve genial, dije, dejando mi bolso de lona en una mesa cercana. Abrí la cremallera y saqué $500 antes de girarme hacia Marta y entregárselo. 500, ¿verdad? Sí, confirmó Marta, aunque me miraba con el ceño fruncido. Sé que no es asunto mío, señor Harry, pero ¿cómo consiguió esta cantidad de dinero? No, está bien, le sonreí a la mujer para tranquilizarla. No lo robé, si es eso lo que te preocupa. No, eso no es lo que yo, dijo ella, sonando mortificada. Está bien, repetí. Lo gané en una pelea. Técnicamente no era mentira. Técnicamente gané el dinero tras ganar la pelea contra el emperador demonio Mundus. Al mencionar la palabra pelea, Marta me miró con preocupación. Negó con la cabeza antes de coger unas llaves de un estante cercano y entregármelas. Una era del apartamento y la otra del talón. No serviría de nada quedarme atrapado afuera toda la noche porque no podía entrar al talón. Había otra entrada, pero esperaba evitarla. Bueno, si eso es todo, dijo Marta después de sus explicaciones. Debería dejarte descansar un poco. Parece que lo necesitas. Bienvenido a tu nuevo hogar. Gracias. Asentí agradecido y ella empezó a irse. Señora Kent, grité, y ella se detuvo, girándose de nuevo hacia mí. Yo, balbuceé, sintiéndome repentinamente vulnerable frente a una mujer que parecía recordarme tanto a mi madre. Gracias. Por no hacer tantas preguntas. Ella me miró por un momento y luego sonrió, antes de salir del apartamento, cerrando la puerta detrás de ella. Cerré la puerta con llave antes de ir directo a la cama. Me dejé caer sin contemplaciones sobre ella, dejando la bolsa de lona a un lado. Me quité las botas, la camisa y los pantalones y comencé a relajarme. Sentía que no había tenido un momento de relax en días. Las últimas 24 horas habían sido un auténtico mar de estrés. Pero por fin estaba controlando la situación. Había encontrado un lugar donde quedarme, había conseguido algunos recursos monetarios e incluso tenía una pista que seguir. Mis últimos pensamientos antes de sucumbir a la inevitable atracción del sueño fueron hacia el periodista con el que planeaba reunirme. Con suerte, Chloe Sullivan tendrá las respuestas a mis preguntas.